Matrix es una película de ciencia ficción de 1999, de los hermanos Wachowski, que tiene la particularidad de mostrar a personas que se encuentran atrapadas en una realidad virtual, atrapadas por las máquinas. La idea es mostrar un sistema descentralizado y sin intermediarios, donde existe privacidad y seguridad de datos, que son controlados, como les dije, por las máquinas. Lo interesante de esta película, que en 1999 era una película de ciencia ficción, pero que hoy nos muestra de una realidad. Lo fantástico de los hermanos Wachowski, que pudieron prever, adelantar y saber lo que iba a pasar con esta realidad virtual que hoy se llama metaverso. Podemos hablar hoy de una importante red social que ya no se llama Facebook, como originalmente, sino se llama Meta, con 2.600 millones de personas habitando en este mundo virtual. Para hacer un comparativo, imaginan en los 90, cuando a través de hipervínculos pudimos acceder a la información con acceso directo a través de simples líneas de código, a través de Internet. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Ya sabemos que Neo elige la pastilla colorada con todo lo que ello implica. Esto sería en comparación a la Web 2, cuando por los años 2000 aparece Facebook, Amazon, y hay un tercero que centraliza la posibilidad de que dos personas interactúan a través de un tercero de confianza que valida la información. Cambió absolutamente todo la forma que tendríamos de modelos de negocios. Y hay otra escena que vendrá más adelante, que es cuando Neo logra ver el código binario, entiende lo que está pasando. Como pasó en el 2008, en plena crisis de hipoteca subprime, crisis financiera por todos conocido, donde el paper de Satoshi Nakamoto, hombre, mujer, grupos de personas, nace el protocolo Bitcoin. Cambió absolutamente, disruptó absolutamente las formas que entendemos de hacer negocios, con un efecto aún más fuerte que lo que acaeció en los años 90 con Internet. ¿Por qué? Porque a través del protocolo de Bitcoin importa que se puede representar digitalmente cualquier tipo de activo financiero y de la economía real. Activos que por su naturaleza eran ilíquidos de por sí, que estaban fuera de la espontaneidad y la liquidez que requiere el mercado, pueden ser representados digitalmente a través de lo que se denomina token. Con lo cual, una vaca puede ser representada digitalmente, una botella de vino, un caballo de carrera, cualquier activo de la economía real, inclusive los intangibles como las energías renovables. Esto hace que haya un efecto copernicano en cuanto al giro que se provoca en la forma de hacer negocios. ¿Por qué? Porque no todos entienden en el momento en el cual estamos. Neo lo entendió al tomar la pastilla colorada y cuando ve los números binarios y para las balas con sus manos. Queremos provocarlos para que entiendan lo que estaba pasando. Volvamos a los años 90 cuando nació Internet. No se entendía lo que se estaba pasando. Las empresas de correo entendieron que no iban a desaparecer. Los periódicos, formato papel, entendieron que no iban a desaparecer. Y hoy tenemos el email como forma de comunicación, redes sociales que han avanzado sobre el email. En conclusión, los invitamos a ver las oportunidades, a ver lo que aún no están viendo, como Neo lo vio en su momento. En definitiva, que ustedes mismos sean los elegidos, sean the chosen one, que esa voz interna, ese Mr. Anderson, el gran enemigo de Neo, que les dice que no se animen a los cambios, porque esto implica cambios, y los cambios implican crisis, y las crisis implican oportunidades. Crisis tiene una raíz griega que significa krike, que es crecimiento. Los invitamos a desafiarse y a precisamente y salir de la zona de comodidad y estudiar, avanzar y analizar lo que hoy está pasando, para que todos de una forma u otra podamos ser Neo
llevar a nuestras empresas nuevos modelos de negocios, donde todavía algunos ni siquiera vislumbran lo que está pasando. Y como Neo, ser the chosen one, el elegido. Hoy vamos a hablarles de ventanas de oportunidades, como una especie de agujero de gusano, la película Interestelar, ubican, donde nos permitía hacer saltos temporales. Bueno, hoy estamos en una situación similar con blockchain. ¿Por qué digo esto? Transportarnos en el tiempo hacia los años 90, cuando vos para comprar bienes y servicios tenías que emitir una orden de fax. Estamos hablando de átomos, del mundo físico. De repente, Tom Berners-Lee nos permite que con simples líneas de código y el manejo de hipervínculos empezaran a navegar a través de la autopista de la información, de Internet. Cambió todo, disruptó absolutamente todo lo que entendíamos y conocíamos como modelos de negocios, desafíos a nivel derecho, las interacciones personales. Podíamos a través de teclear, poner nombre, contactar a personas en todo el mundo, relacionarnos con personas con todo el mundo, y empezar a ese movimiento que luego de 10 años generó el acceso de plataformas tipo Facebook o Amazon, que permitían que dos personas pudieran interactuar a través de un tercero de confianza, que era el que validaba las transacciones. Cambió absolutamente todo. Por eso esta invitación es esta especie de viaje en el tiempo. Y un viaje en el tiempo que lo hacemos con Milagros, donde estamos generacionalmente separados, pero unidos a través de estar los dos chipeados digitalmente. A mí lo que me permitió, ser abogado de Microsoft en 1990, con 25 años, poder meterme de cabeza en el mundo de lo que se denominaba derecho informático. Y fue una verdadera oportunidad, por sobre las ventanas de oportunidades. Porque me permitió, con 25 años, estar 5, 7, 10 años adelantado en la forma de analizar y entender los modelos de negocio, entender los desafíos que se venían en derecho, con respecto a mis colegas. Esto fue lo que se llamó en su momento la Web 1, cuando economía en información, en donde todos tenemos acceso a la información. Y acá el salto generacional lo hago con Milagros, en cuanto ella está vivenciando hoy estos nuevos cambios de desafío que provoca fundamentalmente desde el 2008 con el protocolo Bitcoin de Satoshi Nakamoto, donde la crisis financiera de Estados Unidos provocó, las hipotecas subprime, que hubo una gran desconfianza en el mercado financiero. Y acá aparecieron los tecnológicos, apareció este señor, señora, persona o conjunto de personas llamados Satoshi Nakamoto, que a través del protocolo Bitcoin nos permitió ingresar a otra forma de hacer, de entender y de ver los negocios, que en ese momento, y aún hoy a la fecha, no se logra entender el efecto disruptivo como no se entendía en los 90 lo que iba a provocar Internet, con el acceso a información, a bienes y servicios en todo el mundo. Y acá, Emile, donde vos nos podés comentar esta parte de la experiencia de qué está pasando hoy en el mundo blockchain y qué está cambiando, como cambió en los 90, donde vos tecleabas y accedías a un mundo que hasta ese momento desconocido. Creo, Gilberto, que como vos mencionaste, es importantísimo poder entender nuestro pasado para poder optimizar nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Por ende, vos generacionalmente lograste vivir una etapa que es la Web 1. Los dos compartimos la Web 2 en su momento y estamos emprendiendo junto a todos los demás la Web 3. Pero antes de comenzar con la potencialidad que nos trae estas nuevas tecnologías, porque estamos hablando de DLTs, de blockchain, también de AI, que es inteligencia artificial, pero antes de poder poner este pequeño rompecabezas y poder potenciar los distintos modelos de negocios, que los disrupta a muchos niveles, entendamos primero que nada que en los 90, está bien, tuvimos la Web 1. Tuvimos el comienzo de Internet, tuvimos esta posibilidad de que estas plataformas interactúen con nosotros. Y después tuvimos la Web 2, dentro de las cuales aparecieron como el mejor ejemplo las redes sociales. Ahí nosotros también podemos crear contenido e interactuar. Y ahora, gracias al 2008, con Satoshi Nakamoto, que no sabemos si es un hombre, si es una mujer, si es un grupo de personas, aparece lo que es el protocolo de Bitcoin. Y dicen, o es importante entender en este sentido, que hay que diferenciar lo que es Bitcoin como una red de pagos descentralizadas, blockchain, esta tecnología que aparece con Bitcoin, y Bitcoin con B corta, que es la criptomoneda. Y a partir de este tema es que surge algo muy interesante. B pequeña, no B corta.
B pequeña, tenés razón. Bueno, buen punto. Hay que saber cómo deletrear, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que estamos hablando de la tecnología blockchain, estamos hablando del uso de smart contracts y a partir de ahí estamos hablando de la creación de tokens que pueden representar lo que sea, desde activos y no activos. Y acá la palabra tokens hay que tenerla muy en cuenta, porque así como las páginas web fueron a la web 1, a la web 3 son los tokens, los contratos inteligentes. Y ahora para cerrar y generar y entender de esta ventana de oportunidades, así como me pasó que en los 90, con 25 años, se me abrió un mundo, hoy con mis 57 años me permite reinventarme, ser una especie de cronopio fuera del margen, como lo definiría Cortázar, una especie de cronopio digital, y cambiar la mirada y entender que se nos abre un mundo de oportunidades, Mili. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos en industrias que uno nunca pensaría que se pueden conectar a través de blockchain. Podemos hablar de caballos de polo, podemos hablar de la industria energética, mercados de carbono, real estate, inclusive tokenizar botellas de vino. Contexto actual, ¿podrías comentarnos un poco como fundador de Open Vino, no solo de qué se trata este proyecto que vos venís manejando, pero además de esto, cómo vino a tu cabeza la idea? Yo soy productor de vino orgánico en Mendoza, Argentina. Empecé en el 2003 el proyecto, pero no vengo de una tradición del vino, entonces una curva de aprendizaje bastante fuerte de aprender, de cultivar uva, de hacer vino y sobre todo de comercializar el vino. Y de ahí surgieron varias cuestiones, varias preguntas, dudas. Entre ellos, básicamente hay 3 puntos que me derivaron a hacer este proyecto de Open Vino. Uno radicaba con qué precio debería fijar en mi producto, en el vino, teniendo en cuenta que el vino es un producto con una tremenda elasticidad de precio, ¿no? Hay vinos de $2 y de $20,000 y todo por medio. Y es un producto que tiene muchas cualidades curiosas, es bastante artesanal en un punto, es un producto que mejora en el tiempo, tiene escasez. Entonces, fijar el precio no es algo tan evidente quizás como en otros productos. Eso fue el primer punto. Después, hay muchas cualidades que uno intenta transmitir con su producto. Por ejemplo, yo hago vino con uva orgánica, elementos, podríamos decir, de single vineyard, que se saca de las uvas de un solo sitio, o por ejemplo, comercio justo. Hay diferentes tipos de objetivos y cualidades que yo tengo en la producción de mi vino, y me di cuenta que cuando lo estaba presentando el vino en ferias o concursos o catas o cenas, que muchas veces se me venía a la mente, digo, muchas bodegas dicen lo que estoy diciendo yo y yo sé que muchas veces no es del todo cierto o correcto lo que están diciendo. Entonces, ¿qué herramientas hay? Por un lado, para comunicar lo que uno hace, y segundo, para dar herramientas al que te está escuchando para validar que no es mentira lo que está diciendo, un concepto de transparencia extrema. Y la tercera realmente venía con que, a ver, más hasta incluso de curiosidad. Yo veo que salgan las cajas de la bodega y van a Buenos Aires o van a Barcelona o Brasil o Bombay, diferentes sitios, y digo, sí, pero ¿quién realmente está detrás de la copa? ¿Quién está tomando el vino y qué piensa del producto? ¿En qué condiciones se está tomando? ¿Está en una fiesta, en un cumpleaños? ¿Está solo en casa? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el consumidor detrás de la copa? Entonces, ese es un tema de trazabilidad hasta la mente del consumidor. Entonces, combinando ese tema de precio, el tema de
transparencia, el tema de trazabilidad, pensando sobre estos temas, surgió en el momento la coyuntura que aparece las tecnologías de blockchain, las criptomonedas, el Internet de las cosas, distintas tecnologías disruptivas que hace un match justamente en esas preguntas, y ahí surge el proyecto OpenVino, que es un proyecto que estoy aplicando a mi empresa, que se llama Costa Flores, para transformar Costa Flores en una bodega open source, usándolo como prueba de concepto, para resolver o atacar esos 3 problemas, pero con la finalidad de empezar a abrir eso a otras bodegas que quieren utilizar esas herramientas y ir agregando y solapando una tecnología muy de ahora, muy disruptiva y en pañales en cierto punto, con algo muy antiguo que es la viticultura orgánica, algo que llevamos 10.000 años haciendo. Hoy vamos a hacer una analogía entre lo que es el derecho y la música electrónica. Particularmente nosotros en Latinoamérica y en parte del norte de América existe una influencia muy fuerte por lo que es el derecho europeo, especialmente el que viene de la Corte Civil Romanista, que es todas las bases que dejaron los romanos en todo lo que hace al derecho civil, al derecho comercial haciendo alusión también a Italia, que tuvo una enorme influencia en todo nuestro continente. Sin embargo, tanto el derecho como la música han tenido fenómenos que han generado una irrupción en sus conceptos clásicos. Como hemos venido diciendo, en el derecho, la Corte Civil Romanista, que influenció prácticamente y influencia hasta nuestros días, lo mismo pasa con la música que surge del Renacimiento, toda la música clásica, la música en la cual se utilizaba pianos, instrumentos clásicos como guitarra, bajo, etc. La tecnología ha sido un fenómeno que ha generado una irrupción prácticamente en los mismos momentos, tanto al derecho como también a la música. En el caso del derecho, podemos decir que desde el nacimiento de las redes como Internet, las formas de relacionarnos, las relaciones jurídicas fueron cambiando. Y esas relaciones jurídicas hoy en día tienen fenómenos que no son conocidos por el derecho hasta la fecha. No tienen ningún tipo de relación con las enseñanzas que nos dejó el derecho romano. Y en la música pasa exactamente lo mismo. Toda esa música que se generó desde el Renacimiento hasta el día de la fecha se ha visto claramente interrumpida por la tecnología, en la cual la tecnología con instrumentos como mezcladoras, como CDJs, que son fundamentalmente las compacteras, han generado nuevos conceptos musicales, nuevos adeptos a una música que no tiene nada que ver con la que se conoció o la que nos conocieron nuestros padres o nuestros abuelos. Por lo tanto, ¿qué queremos dejar con esto? Un paralelismo de cómo la tecnología viene a traernos nuevos conceptos, tanto en materia de derecho como también en materia de música. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo con este nuevo fenómeno. Lo que no podemos evitar es que las próximas generaciones van a ser grandes consumidores de los nuevos conceptos. En el mundo del derecho vamos a tener que tener cada vez más abogados que tengan conocimientos de las nuevas tecnologías, propiedad intelectual, protección de datos, bien, todo lo que hacen a los fenómenos del cibercrimen. Son fenómenos, contrataciones electrónicas, fenómenos que no podemos desconocer. Y en el mundo de la música, cada vez más vamos a tener adeptos a las masas, al tener una forma de bailar solo, al estar básicamente conectados con la música de manera individual, que eran conceptos que hasta la fecha no se conocían en otras formas musicales u otras expresiones musicales. Como conclusión, no desconozcamos
no le demos la espalda a los nuevos conceptos, tanto jurídicos como también musicales. Uno de los grandes paradigmas que tienen los managing partners de los abogados clásicos, de los estudios de abogados clásicos, es cómo el estudio jurídico puede resguardar su know-how, sus documentos críticos, sus procedimientos. ¿Qué elementos o qué herramientas ustedes le ofrecen a estos estudios para lograr esa transformación y no perder la confidencialidad de esa información tan crítica? Claro, Andrés, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, históricamente, ¿verdad? Los despachos, las firmas, manejan información muy, muy sensible de sus clientes, desde sus estructuras corporativas, planeamientos de negocios, planeamientos financieros, quiénes son sus accionistas, beneficiarios finales, etc. Entonces, las firmas realmente tienen una obligación importante de resguardar los documentos, el know-how, la información, como bien vos lo dijiste. Siempre yo creo que las firmas sí han sido responsables en adoptar medidas para resguardar esa información, pero creo que hubo un momento histórico donde realmente fue un abrir y cerrar, abrir de ojos para las firmas, que fue los papeles de Panamá. En ese momento realmente yo creo que se dieron cuenta que eran un target importante y que realmente podían ser víctimas de un hackeo masivo de información, ¿verdad? Entonces empiezan a implementarse medidas mucho más fuertes para resguardar la información de las firmas, y el paso casi al 100% hacia la virtualidad, las firmas, digamos, masifican aún más el uso de estas herramientas. ¿Cuáles son? Por supuesto que el resguardar información en la nube, donde cualquier abogado, ¿verdad?, puede accesar desde cualquier lugar del mundo la información de la firma. Y muy importante, que si un abogado, algún miembro de la firma se va, no perder la memoria histórica de los documentos del cliente, ¿verdad?, que estén resguardados de manera centralizada en un solo lugar, que además estos servicios de resguardo de información en la nube se guardan en diferentes servidores de manera fragmentada en diferentes jurisdicciones del mundo. Entonces, si alguno de esos centros de datos se ve hackeado, tal vez tendrían acceso a parte de la información, pero no toda. Además, nosotros, por ejemplo, en la firma tenemos una estructura de red muy robusta, que es, digamos, vigilada y supervisada constantemente por un departamento de IT con especialistas de muchos años, los cuales están constantemente revisando que se cumplan con los procesos de la firma y se guarden los protocolos de seguridad. Muchas gracias, Bernardo. También tenemos en el panel a Manuel, que es un experimentado abogado en materia de propiedad intelectual y protección de activos intangibles. Manuel, ¿qué recomendación le podrías dar a los gerentes y a los abogados que hoy en día están manipulando documentos vía online y que tienen una red de equipos que están intercambiándose documentos? ¿Cómo podríamos reforzar las garantías de privacidad de todos estos documentos que hoy en día ya no están resguardados en un solo lugar, sino que desde ese lugar se distribuyen a distintos hogares donde están los distintos abogados o los distintos gerentes? Pues, Andrés, es un dolor de cabeza. La verdad, es un dolor de cabeza este tema, porque el home office, los diferentes dispositivos y sobre todo la deslocalización ha hecho que la información ya no esté centralizada. Entonces, como explicaba Bernardo, uno puede tomar medidas técnicas, guardar la información en diferentes servidores, etcétera, pero siempre va a haber el riesgo. Nuestra firma se especializa en sector defensa y nosotros asesoramos al Ministerio de Defensa, al Ejército, a Fuerza Aérea y algunas otras fuerzas. Y aún en esos sectores donde hay información tan sensible, uno ve que la gente utiliza su teléfono móvil, manda un WhatsApp y empieza a compartir información
por todo, por correo electrónico, por WhatsApp, por todas las vías, y llega un momento en que por muy aplicado o por muy estricto que sea uno con el manejo de la información, esto se vuelve muy difícil de controlar. Ahí es donde entran las medidas legales que tienen que diseñarse para, en el caso que haya una fuga de información, poder decir, esa fuga de información se hizo en violación a un deber legal y, para poner un ejemplo legal, no se nos destruyó el know-how, no se destruye la confidencialidad o no se destruye el requisito de la novedad para presentar una posterior patente. ¿Qué es lo que yo sugiero? Unas cláusulas de confidencialidad muy fuertes, uno, con los empleados y con los contratistas que se encuentran trabajando con la empresa, y dos, acuerdos de confidencialidad, NDAs o cualquier otra forma de acuerdo que implique una restricción de información entre las partes cuando estamos hablando con terceras personas. Si tenemos unos instrumentos diseñados a preservar la confidencialidad, bien diseñados, porque aquí es importantísimo tener en cuenta que muchas veces estamos hablando de diferentes legislaciones, de diferentes jurisdicciones, con leyes diferentes, entonces es importante tener en cuenta las diferencias en el tratamiento de información confidencial que tiene cada país. Si diseñamos un instrumento adecuado, teniendo en cuenta las diferencias de legislaciones, eso va a servir para tratar de frenar un poco esa fuga de información que en algún momento, dadas las condiciones de desmaterialización, deslocalización, etcétera, van a ser imposibles controlar. Muchísimas gracias a ambos. Realmente los contenidos que nos han entregado son muy importantes y creo que como conclusión, más allá del proceso de transformación que estamos teniendo en prestar servicios desde lugares diferentes con una deslocalización, como lo comentó Manuel, es importante que sepamos que tenemos herramientas legales para poder garantizar la confidencialidad y el know-how de nuestras compañías. Bienvenidos a DEN. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con Mateo Daste. Mateo Daste es socio del estudio de ORIC con oficina central en San Francisco. También es co-chair de la oficina de ORIC en Silicon Valley y en Europa. Mateo particularmente es un abogado que ha dedicado gran parte de su profesión a involucrarse en todo lo que son compañías de startups en Estados Unidos, especialmente en el estado de California, y fundamentalmente se ha centrado en todo lo que es la parte societaria, en todo lo que es la inversión o como le decimos fundraising, y fundamentalmente cuenta con una amplísima experiencia en materias de exit de compañías tecnológicas. Thank you, Mateo, for joining us. It is an honor for us to have you here. My first question is, why is it important to have the cap table organized? Sure. So yes, let me start. So basically, companies, tech companies here in Silicon Valley are they're called usually startups. And the key about startups is that they will grow through external funding. Usually, why? Because they develop new ideas and concepts and products that many times they're not ready to go to market yet and generate revenue for the company. So as a result, for the companies to grow and survive, they will need to raise money from investors because they don't have the revenues. So as a result, it's very important for the founders of the companies to define how to divide the ownership of the company between the founders and the investors who are putting the money in the companies. The process of dividing the ownership of the company and planning also for the capital needs
that the company will have in the future is called the cap table, defining the cap table of the company. And the cap table can have many categories of ownership depending on who the cap table applies to. So in an ideal situation, on day one, the cap table will show that the company is owned 100% by the founders. Then, if after a few months, when the first investors come in, then those investors will also have an ownership piece of the cap table. Then the following year, when additional investors come in, then those new investors will also have an ownership piece in the cap table. Also important to keep in mind is that the employees and the personnel of the company will also have ownership piece in the cap table. Why? Because in Silicon Valley, the culture and the history is that employees and developers always have an ownership interest in the company. So they don't work just for the salary, for the money, but primarily in a startup, they work for that little piece of ownership in the cap table. Because that little piece of ownership in the cap table one day can become very valuable when the company hopefully goes well and becomes like a big company. So the important job at the beginning, therefore, is to make sure that this circle, this cap table, is very well planned so that all the different groups have a meaningful ownership stake in the company. Founders have a piece, investors have a piece, employees and contractors and developers have a piece. Excellent. When I stay in California, every time I listen about the cliff, what is the cliff? Okay, so the cliff is an interesting concept. We said in the cap table, there's a piece of the cap table that is for employees and developers. However, unlike the investors who put the money in the company in return for the shares or the safes or the convertible notes, the preferred stock, the securities, the employees receive their ownership in the company in the form of stock options. Why stock options? Because the company wants to build a mechanism that provides that the ownership will be given to these people in exchange for their services. If you give them ownership right away, they could possibly only work for 1 or 2 months and leave, and then you have a piece of the company given to somebody who's no longer active. So the cliff is a concept that says that in order to vest or mature the right to receive stock options, the employee has to remain with the company at least a minimum of 6 or 12 months. Only if the person works for the initial 6 or 12 months, then that person can vest or mature the right to receive the stock options. And this applies to year one. The typical vesting of a startup is over a period of 4 years, meaning that if I am, say, an employee of the company, I receive 100,000 share options. For the first year, I will vest 25,000 options after 12 months. Then after the first year, over the remaining 3 months, I will vest the remaining 75,000 every month, 2,500 or whatever it is for 36 months. That is the concept of vesting. If I stop working, I stop the vesting and I only keep what I mature until then. Excellent. Okay, Matteo, what is a safe? So a safe is a convertible security that is given to investors who come in at a stage that's early, when the company maybe has a prototype but doesn't have yet customers or revenue or partners that can test technology. So as a result, it's difficult for the company to say we have a fixed valuation at which the investor can put the money. If the company can have enough validation in the market through sales, revenue, customers, users, then it's possible for the company to say, okay, we have a fixed valuation of, for example, $5 million. So if you give us 1 million, you're going to take 20%.
That's easy. However, usually for early stage companies, it's very difficult to be so precise with evaluation. Sometimes the company thinks they're worth more, the investors think they're worth less, and so it's difficult to bridge the gap. So the SAFE is a special instrument that's designed to permit investment in a startup when the valuation is not clear. So how does a SAFE work? A SAFE essentially is a convertible instrument. So the investor agrees to put some money in the company today for a piece of the company in the future. And the investor will receive the piece of the company in the future by exercising conversion rights. So for example, if today I'm an investor that I put $1 million in your company, I have the right in the future to turn the 1 million into company equity, right? The way the SAFE works is that the future event that will trigger the conversion is agreed upon today. Usually the future event is either a qualified financing or an acquisition. Why? Because in either case, the company will either receive fresh money in or it will be liquidated. However, in order to make up for the risk that I have today as an investor in putting money in the company, I will pre-negotiate with the company my conversion price. The conversion price is usually a discount of the future value of the qualified financing or the acquisition, or it's even a maximum amount or a cap at which my conversion rights will be exercised. So for example, again, if I put $1 million in the company and I negotiate a $10 million cap, that means that regardless what happens in the future, if the company gets acquired for 50 million or 100 million, I will always convert my 1 million at a 10 million valuation. So I always get 10% of the company, even if the company will be worth much more in the future. That is the reward for me for having the risk of investing today at the time when we don't know what the valuation is. So that's basically how the SAFE works. Excellent. For the engineers, you recommend the vesting or SAFE? Vesting, always vesting. For anybody who puts services, it's always standard to give them stock options with a vesting schedule. Why? Because two reasons, at least in the US. One reason is practical. We want people to remain engaged with the company. So if they stop working, the vesting stops, they don't mature any more shares. The second reason is tax. Stock options have a favorable tax treatment. They are not taxed until the recipient or the employee or the engineer actually cashes them out. So there is no tax for receiving an option. There's no tax for vesting the option. There is no tax really until the option is not only exercised, but cashed out. So that's a huge advantage. A SAFE is primarily a financial instrument. It's equivalent to a loan, basically. It's a loan without being a loan because there's no money to be paid back. But still, in the United States, if I'm a service provider and I receive a SAFE in exchange, I will have an immediate tax payable on the face amount or the value of the SAFE. So that is a big disincentive. And the second thing is that because there is no vesting in the SAFEs, I could receive a SAFE and then leave, and then I maintain an ownership piece in the company. Excellent. What are the advantages of the incorporating in Delaware? Are they just tax advantage, or you have all more advantage? Very good question, Andres. Primarily, it's corporate advantages. It's not tax. The idea that Delaware is a tax paradise is a myth in the US. Now, I tell you why in many foreign jurisdictions it's considered a tax paradise, not because of tax, but because of secrecy. Because under Delaware law, but also under California law or Nevada law or New York law, there is no central registry of the companies indicating the names of the shareholders. So in the United States, the shareholders of a company are a private record. They're never a public record. So many investors or founders, or even especially foreign entrepreneurs, like the idea of having a company
in the US because you cannot identify the shareholders. But that is not really, doesn't give any US tax benefit for the company itself. The main benefit of having a corporation set up in Delaware is because Delaware is the oldest state in the US. It was formed in 1787. So there are 233 years of jurisprudence. The US legal system is based on both statutes and case law. So you have 200 plus years of legal precedent from courts specialized in corporate law, as well as a very sophisticated statute because it's been changed and modernized over 230 years. So having access to this body of law makes the formation of a company and investment in the company less risky because it's more predictable. If there is a dispute of some kind, usually there is a precedent to predict the outcome of the dispute. So that is the number one reason why companies are incorporated in Delaware today. Okay. I remember when I was with you in California, in the last conversation, you explained me about the cool-off in Delaware with the employees, the concept, the cool-off. You remember? So there is a concept of when people start a company, usually they come from somebody else, right? Usually an employee, for example, or a founder is working in a company, Google or Facebook or some big company, and then they decide to launch another company. We always suggest to founders to have a cool-off period between leaving the prior company and launching a new company. Why? Because startups are based, on ideas, on the intellectual property. If there is a cool-off period between former employment and new company, it's easier and better practice to show that the intellectual property of the startup is completely separate from the intellectual property of the prior work. If you start the startup in overlapping situation when you're still employed by somebody else, it's a big problem because you have overlapping IP claims or intellectual property ownership claims. And that is a problem, not only for the legal risk of the old employer attacking the startup, but also new investors doing diligence on the startup, they will understand that there is an overlapping situation and potential risk. Also, if there is very little distance, if I quit the company today and tomorrow launch my startup, it's very difficult for me to say that all the ideas I had for the startup were developed in those 24 hours between the jobs. So it's better to leave a few months between termination of employment with one company and launching a startup, because then it's a good story for coming up with the idea for the startup. Yes. Yeah, excellent. Matteo, thank you for your time, for your experience. It's a pleasure to stay with you here. So I'm very happy to have the opportunity to join you today, Andres, because I think these topics we discussed are very relevant, not only nowadays for the US or California market, but also from a global standpoint, because we live in a global ecosystem nowadays, especially as things move more virtual. I think it's very important to have this level of knowledge across different geographies. So I really appreciate you giving me the chance to speak today. El Grupo Cilsa, la multinacional en la que yo desarrollo mi posición como responsable corporativo de cumplimiento, es una empresa que nació en el momento en que en España se legaliza el juego, hace exactamente 40 años. El crecimiento de Cilsa nos ha llevado a varios países, principalmente de Latinoamérica, pero también a Marruecos y a Italia. Estamos configurados como un grupo en el que las distintas ofertas y tipologías de juego
se hallan presentes en distintos tipos de establecimientos. CIRSA cuenta con un número de aproximadamente 150 casinos en el mundo, cuenta con 70 salas de bingo, con 70.000 máquinas recreativas repartidas por distintos establecimientos y también cuenta con 3.000 puestos de apuestas deportivas a través de una de sus sociedades participadas, que es Sportium. ¿Cómo se ha organizado este gran volumen de filiales, este gran número de establecimientos de distintas tipologías de juego? Pues realmente ha sido complejo y la manera en que hemos implementado nuestras medidas de cumplimiento se han basado en la interrelación con los distintos países en los que CIRSA está presente. Por ello es importante que en cada una de nuestras demarcaciones territoriales, pues en Perú, en México, en Costa Rica, en Panamá, en la República Dominicana, Marruecos e Italia y en España, tengamos un interlocutor comprometido con el cumplimiento, con el que compartir experiencias y avanzar en la mejora de los protocolos, en la mejora de los procedimientos y en la mejora de los controles y seguimiento para poder mostrar las evidencias de que realmente pues, llevamos a la práctica una filosofía de cumplimiento global y plena. En CIRSA, como os decía, desarrollamos actividad en distintos países. ¿Cómo hemos implementado la filosofía de cumplimiento en todos nuestros países? Básicamente y en primer lugar ha sido necesario tener un equipo o una persona, dependiendo de la envergadura de nuestro negocio en cada uno de los países, con el que pudiéramos mantener una interlocución fluida y pudiéramos compartir las experiencias necesarias para crear una cultura de cumplimiento global en nuestro grupo. En segundo lugar, es necesario seguir unos estándares internacionales que facilitan el procedimiento, la elaboración, el seguimiento y el control, la monitorización de esos procedimientos, de esos protocolos. Hemos tenido la suerte en CIRSA de que por parte de la alta dirección y por parte de sus administradores se ha apostado fuertemente por el valor que nos aporta como multinacional del sector del juego el hecho de que tengamos unos buenos fundamentos, unos sólidos procedimientos, protocolos y códigos de conducta, pero sobre todo que estos tengan una eficacia práctica y que nos permitan defender la solvencia, la seguridad ante nuestros clientes, ante nuestros socios y ante nuestros accionistas. Y por lo tanto, al final de este camino que hemos seguido estos últimos 2 años, podemos hallarnos satisfechos de la labor que se ha realizado. Hay 2 materias fundamentales en las que esta filosofía debe estar absolutamente arraigada. En el caso del juego sería en materia de prevención del blanqueo de capitales. Somos un sujeto obligado muy importante en ese ámbito, como entidad no financiera, pero que sí que realmente mueve importes elevados de dinero, en algunas ocasiones en efectivo, y que por lo tanto pues está sometida a ese tipo de regulación en todos los países en los que estamos operando, sin excepción. Y además con regulaciones a veces diferentes, pero que acaban con el mismo objetivo, que es hacer un control, hacer un seguimiento y aplicar pues, unas medidas de control interno y de prevención para evitar que a través del blanqueo de capitales se esté financiando el terrorismo. Y el segundo pilar o el segundo aspecto material importante es la anticorrupción. El hecho de hallarnos en distintos países con los que interrelacionamos y teniendo en cuenta que, digamos, que la central está en otro país, en este caso está en España, nos hace ser más cautelosos aún en las relaciones comerciales con proveedores, con colaboradores, con agentes, y por lo tanto, si toda esta filosofía de cumplimiento bien arraigada no lo está en todos los países y en estas 2 materias, realmente el sistema no funcionará.
La alta dirección ha apoyado siempre el mensaje de compliance, el programa de compliance. De hecho, parte de ahí. Uno de los principios básicos, como en todos los programas de compliance, es la involucración del top management, el top from the top, que es absolutamente imprescindible y que significa que el mensaje de compliance tiene que venir directamente de arriba a abajo para que pueda penetrar en todas las capas de la organización. Es muy importante que los directores generales o los presidentes ejecutivos sean los ejemplos en el cumplimiento y en la conducta. Bueno, los trending topics de compliance son siempre, o deben ser de carácter estratégico. Hay que mirar hacia qué sectores o hacia qué transformaciones se están dirigiendo las empresas para anticiparse y ver qué aspectos son los que se han de incluir con mayor profundidad o se han de tratar con mayor profundidad en los programas de compliance. Que duda cabe que la normativa sobre protección de datos y la digitalización en los negocios, el cambio o la modificación en los canales de venta, en nuestro sector, por ejemplo, la transformación de una industria pesada a una industria de servicios, todas estas conexiones o todos estos cambios derivados de los modelos de negocio nos llevan necesariamente a tratar cuestiones como la protección de datos, la electrificación o el cambio de modelos desde los tradicionales modelos de combustión a la electrificación y los modelos híbridos, pues también nos obliga a tener en cuenta los nuevos protocolos de pruebas en materia de emisiones, la visión tan particular que tiene nuestra compañía sobre que nuestras factorías sean emisiones cero, pues también nos obliga a poner un especial foco en materia de medio ambiente. Los tradicionales topics, como siempre, pues de derecho de la competencia o de anticorrupción, que son esenciales en un programa de compliance, ¿no? O sea, es el elenco de cuestiones jurídicas y normativas que se han de contemplar es tan inacabable como la transformación que sufran los modelos de negocio de las industrias, ¿no? De las empresas. Los desafíos del Compliance Officer siempre tienen que ver con cómo ve la alta dirección Compliance, cómo quiere que sea su programa de Compliance. Como sabéis, Compliance puede ser todo lo extenso que queramos. O sea, nace como medio para combatir las prácticas de corrupción internacional y luego se extiende a la corrupción local, y en España en particular se introduce con las modificaciones al Código Penal de 2015 y 2017, pero no es exclusivamente compliance, en mi opinión, no es exclusivamente hablar de la responsabilidad penal de la persona jurídica y qué delitos puede cometer la persona jurídica de acuerdo con la práctica habitual de nuestra empresa o con los negocios o actividades de nuestra empresa. Compliance puede ser mucho más. Compliance puede adoptar parte de las normas de buen gobierno corporativo. Por ejemplo, yo siempre me esfuerzo mucho en estudiar los materiales de la Sarbanes-Oxley, que nosotros no estamos obligados a cumplirla, pero a mí me parecen todas las prácticas en materia de buen gobierno me parecen muy inspiradoras para mi programa de compliance o para nuestro programa de compliance. Otras prácticas, la sostenibilidad. O sea, yo siempre pienso que los programas de compliance deben tratar también o deben apoyar a los departamentos de sostenibilidad de la compañía, porque es la manera de que una compañía pueda retornar el valor que recibe de la sociedad, ¿no? No solo a sus accionistas, sino también a la sociedad en su conjunto. Ahí podemos incluir todas las políticas medioambientales o las políticas de control de las emisiones o la preocupación por el medio ambiente. Todos los programas, nosotros no tratamos de eso, pero todos los programas de compliance que tienen como partes muy importantes el supply chain y cómo tratar
bien a los proveedores, sobre todo de países subdesarrollados, ¿no? Y cómo controlar que esa producción de verdad sea legal, que no se utilice la esclavitud infantil y cuestiones, y que nuestras fábricas sean, cuiden de los derechos, cuiden y se preocupen de que se cumplan los derechos humanos, ¿no? A ver, nosotros somos una subsidiaria yo soy responsable del mercado ibérico, de España y Portugal. Nuestra matriz está ubicada en Alemania, nuestras fábricas están todas ubicadas en la Unión Europea, esencialmente todas en Alemania. Y el programa de compliance, nuestro Compliance Management Systems, lo aprueba nuestra matriz y es aprobado a su vez por la matriz de mi matriz, es Volkswagen AG, y implementamos localmente el programa de compliance anual dentro del marco general del sistema que tenemos aprobado, ¿no? Nuestro sistema de compliance, y al igual que muchos sistemas de control interno, se basa en COSO, en el modelo COSO, que es una parte es un sistema de gestión de riesgos y de control interno. De ahí derivan los principales aspectos de nuestro plan de compliance. Adicionalmente, por supuesto, como no, la ley FCPA, Financial Corrupt Practice Act, que es y la Bribery Act de Reino Unido, la primera de Estados Unidos, la segunda de Reino Unido, la Clean Act de Brasil también, marcan el convenio de la OCDE de lucha anticorrupción y las directrices aplicables a multinacionales. Esas marcan las directrices de lo que tienen que ser las políticas anticorrupción. ¿Por qué? Porque tanto la legislación americana como la legislación inglesa tienen jurisdicción internacional, mundial, con lo cual tienes que tener todo el control todas las políticas de control de tus socios de negocio deben cumplir con los estándares y con los requisitos de exención establecidos aplicables para la normativa inglesa y americana. Los estándares en derecho de la competencia, pues bueno, yo creo que nosotros seguimos siendo una compañía básicamente europea, aunque quiero decir, de nacimiento y de corte europeo, aunque somos una multinacional. En materia de derecho de la competencia seguimos las directrices de la Unión Europea, por supuesto, ¿no? Es lo que marca nuestras políticas de compliance en materia de competencia, igual que nuestras políticas de control del blanqueo de capitales. Y nuestra jurisdicción y nuestra normativa a nivel europeo, la que aplicamos es a nivel europeo, con luego sus especialidades para nuestras filiales, para la filial americana, la filial en China, ¿no? Y las filiales en otros territorios fuera de estos países. Se está logrando un poder predictivo en el mundo del derecho, algo que no era muy frecuente, ¿verdad? Y a su vez se abren las puertas con el desarrollo de estas herramientas y un tablero de parametrización de ciertos aspectos a hacer soluciones que no solamente sean aplicables a un marco regulatorio local, sino que son mucho más internacionalizables, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, bueno, realmente las firmas lo se había hecho en el sector legal. Ya ahora sí vamos viendo cómo se está utilizando de manera más sistemática, más estandarizada el uso de datos. Y bueno, aclarar un poco, voy a hacer un paréntesis. El uso de datos en el sector legal de cierta manera sí se daba. Si ves cómo los despachos hacían, por ejemplo, para hacer un análisis de su estrategia en un litigio, hacían una revisión histórica de la línea jurisprudencial o de los fallos en cómo venían de un determinado juez, de un juzgado, con el fin de definir su estrategia. Pero eso no se hacía de manera eficiente, sino que eran muchos abogados, asociados, juniors, asistentes, dedicaban horas y horas a revisar expedientes, a revisar casos para al final decirle al cliente, bueno,
esta debe ser la estrategia porque así ha venido fallando el juzgado. Eso no se hacía, como te digo, de manera sistemática. Ya ahora ves programas donde sí se hace, ¿verdad? Sí se hace ese análisis de datos. Y además, las vemos como las firmas lo involucran dentro de sus procesos también con el fin de hacer más eficientes y rentables sus flujos de trabajo. Entonces, de cierta manera, analizan, por ejemplo, cuándo hacen las solicitudes de los clientes, por qué medio, WhatsApp, correo electrónico, etcétera, sobre qué temas de manera más recurrente lo hacen con el fin de enfocar sus esfuerzos hacia esas áreas, tal vez, ¿verdad?, que requieren sobre los cuales reciben más requerimientos o que requieren un mayor grado de especialización. Y es que, digamos, este análisis de datos ya obviamente le da una ventaja de competitiva a las firmas, ¿verdad? Las firmas que no lo hagan, que no hagan ese análisis de datos, se van a quedar relegadas en comparación con aquellas firmas que sí lo hagan y que ganen, como le digo, tengan una ventaja estratégica frente a sus competidores. Pero ya también creo que esto va a llevar hacia un tema ético, ¿verdad? Ya las firmas no solo van a tener que hacer una recopilación de datos, no solo con el fin de ganar esta ventaja competitiva de la que estoy haciendo referencia, sino también, ¿verdad?, por un tema ético, que la toma de sus decisiones o el criterio final que le dan a sus clientes se haga con base en información precisa y datos históricos. Me quedo con esto que dices, creo que como gran conclusión, esto es un cambio que no va a detenerse, que ya va a exigir cada vez más a todos los despachos y las grandes compañías que asesoran en cuestiones de marco regulatorio a tomar el análisis de datos como una actividad recurrente, que esto les va a ayudar a impulsar su productividad porque indudablemente van a trabajar con tiempos distintos y con resultados diferentes porque van a mejorar mucho la precisión y que indudablemente, los servicios profesionales son un sector más que ha abierto su horizonte de oportunidades de negocio con esta gran transformación tecnológica. Bernardo, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Cuando hablamos de transformación digital, entendemos que hay una transición desde los medios analógicos hacia los medios digitales. Esto genera una enorme cantidad de información que necesitamos resguardar. Por eso hoy vamos a hablar con José Luis Buenomán, jefe de ciberseguridad de una empresa de telecomunicaciones de alcance nacional dentro de Argentina. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Juan José. Bueno, José Luis, contanos un poco de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad y para ponernos en tema, ¿cuáles son los riesgos que corremos? Bueno, primero que nada, cuando hablamos de temas de ciberseguridad, se trata de proteger la información digital en cuanto a lo que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta información. Y cuando hablamos de riesgos a los cuales nos encontramos expuestos, son muchísimos, porque muchísimos son los factores de amenazas a los cuales estamos expuestos en el mundo digital. Por nombrar algunos riesgos, es la pérdida de información de nuestros clientes, de la compañía, la pérdida de los procesos, de la información de los procesos, el secuestro de información, que es uno de los riesgos que más se ha materializado en los últimos tiempos. Otro de los riesgos a los cuales encontramos expuestos es la falta de disponibilidad de los servicios o de los sistemas en los cuales se soportan los procesos digitales. Y hay algo también que habla mucho de la seguridad, es las personas, ¿sí? Mucho de los riesgos también está por las personas internas, como también los agentes externos, personas externas, lo que comúnmente se llaman los ciberdelincuentes. ¿Bien? Y cuando hablamos de personas internas, son aquellas personas que quizás están disconformes con su trabajo actual y pueden materializar un riesgo que exponga a la compañía y que termine siendo un riesgo de ciberseguridad. O sea, de alguna manera, nosotros cuando hablamos de riesgos pensamos principalmente que nos va a atacar alguien de afuera, ¿sí? En un cibercriminal, pero además me parece interesante lo que vos decís sobre
la disponibilidad de la información y sobre todo de los sistemas y procesos que deben ser parte importante de la operación de la empresa. Por supuesto, cuando hablamos de ciberseguridad se trata justamente de proteger los procesos, eso. Y sí, siempre estamos pensando que el riesgo puede venir de un agente externo, como decías vos, viendo un ciberatacante, pero también puede ser a veces alguien interno de la compañía. Quizás queriendo o sin querer puede materializar algún riesgo de ciberseguridad. Por ejemplo, el borrado de un dato puede ser un riesgo si nosotros no contamos con los procesos para poder recuperar esos datos, ¿no? Y fue una materialización de un riesgo interno, ¿sí? No fue un externo. Claro. Me parece interesante que nos definas algo que se llama en ciberseguridad espacio. Bien. Nosotros en ciberseguridad hablamos del ciberespacio, ¿sí? El ciberespacio es el conjunto de personas, equipos, tecnologías, procesos que forman donde convive la información. El ecosistema. El ecosistema donde está la información. Que no es solamente el ambiente interno de la compañía, sino que muchas veces también abarca el ambiente externo, como por ejemplo nuestro proveedor de internet o cualquier proveedor de servicios que está fuera de nuestro contexto o de nuestro entorno. Bien. Bien. Eso es lo que definimos como ciberespacio, el conjunto de todos estos agentes, por así decirlo. Okay. Muchas gracias, José. Entonces, en términos de riesgos, José nos acaba de contar que no solamente es la información, sino que también tenemos riesgos de poder perder la disponibilidad de los sistemas de los cuales depende nuestra operación. Así que bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias, Juan José. En este último tiempo hemos visto cómo se ha acelerado la transformación hacia lo tecnológico, hacia la innovación, a lo digital. Y al mismo tiempo eso requiere de una intervención de abogados en todo lo que hace al registro y a la protección de los activos intangibles. Manuel, ¿cómo ves vos, desde tu punto de vista, este incremento que se ha dado a partir de la transformación tecnológica? Andrés, muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Tengo que decir que recientemente se ha visto un auge en la toma de conciencia acerca de la importancia de proteger los activos intangibles. Entonces, sobre todo en marcas, la gente ya es consciente que se deben proteger sus marcas. Poco a poco ha subido ese interés en materia de patentes y otros derechos como diseños industriales, etc. Pero el gran reto que tenemos ahora y lo que tenemos que alcanzar es no solo proteger, sino explotar esos activos intangibles. Siempre a nosotros nos han dicho que la propiedad intelectual trae ventajas competitivas. Pues bueno, es el momento de hacer realidad esas ventajas competitivas a través de la explotación de esos derechos de propiedad intelectual. Si bien es cierto, muchas empresas ahora tienen sus activos protegidos, muy pocas de ellas efectivamente le sacan todo el potencial que tienen esos activos en mercados internacionales, y creo que es precisamente lo que tenemos que alcanzar. Excelente, Manuel. Bernardo, voy contigo. Bernardo es un experimentado abogado, pero que actualmente está trabajando en la gestión de despachos jurídicos, en la transformación de la prestación de servicios profesionales. En tu caso, Bernardo, ¿cómo has visto en este tiempo de transformación la mutación de un despacho clásico a un despacho óptimo en materias de uso de tecnologías y a la altura de los tiempos que estamos corriendo? Claro, Andrés, excelente pregunta. Vamos a ver, primero que todo, yo creo que históricamente los abogados pues no hemos sido muy innovadores, ¿verdad? Pero en los últimos años ya hemos visto cómo ha habido un mayor dinamismo en el sector y hemos ido adaptando el uso de tecnologías en nuestros procesos. Ya en los despachos vemos, digamos,
un grupo de profesionales mucho más integral, más allá de abogados, más allá de especialistas jurídicos, donde vemos también ingenieros en sistemas, con el fin de hacer, como te dije, estos procesos más innovadores y más apegados al uso de tecnología. Vemos también cómo los despachos incorporan en sus estructuras comités de innovación para estar a la vanguardia de qué ofrece el mercado de Legal Tech. También vemos cómo los profesionales están mucho más, o tienen un apetito mucho más voraz a estar investigando qué herramientas hay en el mercado. Ya hay muchísima proliferación de plataformas que trabajan temas de automatización de contratos, inteligencia artificial, bajo esquemas de software as a service, o algunos despachos pues, que se atreven un poco más y hasta los desarrollan de manera interna. Entonces sí, yo creo que realmente estamos finalmente dando pasos grandes y de manera mucho más acelerada hacia una transformación y adopción en el sector legal de herramientas tecnológicas. Muchas gracias, Bernardo y Manuel. Bueno, podemos notar claramente cómo en este nuevo tiempo de transformación, tanto los abogados están innovando muchísimo en su forma de prestar servicios, así como nos contaba Manuel, vemos un gran interés en empezar cada vez más a proteger y a ejecutar los activos intangibles que poseen las empresas. Uno de los elementos de seguridad de cualquier embarcación es el salvavidas. Cualquier persona que ha subido a una embarcación, siempre lo primero que le dan es el salvavidas. Y si bien hablamos de la figura de compliance como un elemento fundamental en las empresas para implantar una cultura ética y evitar la comisión de delitos, procesalmente en muchas organizaciones la figura de compliance, la figura del programa de compliance sirve como eximente de responsabilidad. Es decir, procesalmente, si en algún momento la empresa se ve expuesta a una imputación penal, el programa de compliance en muchas legislaciones actúa como eximente o atenuante de la pena. Depende del momento procesal en el que se presente. Si tuviera lugar una imputación penal en una empresa, habría que implementar determinadas medidas de reacción para demostrar que la compañía ha hecho todo lo que estaba a su alcance para evitar la comisión de ese delito. Y todo lo que está a su alcance, es decir, la mejor medida de diligencia es un programa de compliance que actúa como salvavidas de la empresa. Es decir, si yo, empresa, sufro una imputación penal, lo primero que hago es presentar mi programa de compliance al juez o al fiscal que me haya imputado, acreditar que he hecho todo lo que estaba a mi alcance, que he hecho la identificación de riesgos, que he nombrado un compliance officer, que este compliance officer cuenta con todas las garantías, que el canal de denuncia funciona correctamente, que he formado periódicamente a todos mis trabajadores y al final actuará como un salvavidas, actuará como un salvaguarda de la organización. Queremos alimentar el ecosistema de compliance en ADEM. Para ello es muy importante tu aporte a través del NetSelfie con el fin de trasladarnos cuál es tu experiencia en determinados tips. A continuación escucharemos cuáles son las herramientas que tus compañeros han utilizado para medir el comportamiento ético de su organización. ¿Los escuchamos? Las herramientas que aplica la entidad para medir el comportamiento ético son: 1. Lectura y aplicación del código de ética y conducta. 2. Participación activa en los comités de ética y cumplimiento. 3. Sería la comunicación habitual de los valores éticos. Y 4. El estudio y análisis del ambiente laboral. La herramienta que utilizaríamos para medir el comportamiento ético sería mediante las autoevaluaciones. Es importante destacar que también implementamos controles, porque tener un código simplemente puede quedarse en papel y letra muerta. Mide el comportamiento ético a través de encuestas
y fundamentalmente a través de actividades interactivas en las que se somete al colaborador o al trabajador a situaciones en las cuales debe elegir un camino a seguir. Las herramientas que utiliza mi empresa para medir el comportamiento ético es la entrega de un código de ética a cada uno de sus trabajadores para que conozca de las responsabilidades de sí mismo. Esto ayuda a ser transparentes y honestos en cada una de las funciones que realizamos. Medimos el comportamiento ético a través de encuestas, canal de denuncias, capacitaciones en línea y ejercicios diversos que ponemos en diferentes ferias que hacemos durante el año. Se aplican encuestas a los colaboradores e incluso existe un buzón para quejas y sugerencias relacionadas con la ética. Tenemos evaluaciones que se hacen cada 6 meses hacia los empleados. La empresa establece indicadores asociados a políticas de control interno que están basados en principios éticos y morales, en donde se refuerza el buen gobierno corporativo, transmitiendo transparencia, fomentando una buena cultura empresarial. Muy interesantes los aportes. En esta ocasión hemos escuchado que una infinidad de herramientas para para medir el comportamiento ético. ¿Cuáles podrían ser? Desde controles, desde welcome pack o pack de bienvenidas. También se está mencionando la importancia de las capacitaciones y jornadas de sensibilización y formación, comités de ética dentro de la organización, encuestas, autos de evaluaciones. Te pido que aportes tu visión, tu experiencia a través de los Net Selfies y que nos traslades cuáles son los puntos principales a tener en cuenta para medir este comportamiento. Asimismo, en los módulos siguientes estudiaremos cuáles son estos controles específicos en cada una de las áreas y en cada uno de los sectores en los que opera para poder aplicarlo. Muchísimas gracias. ¿Por qué elegimos un museo para hablar de ética? Cuando hablamos de ética y moral, siempre estamos haciendo referencia a los trascendentales de la realidad, a esas características fundamentales que cualquier cosa que vemos, que tocamos, que sentimos, transmite al ser humano. Esa verdad, ese bien, esa unidad y esa belleza. Estamos en un museo donde uno puede apreciar distintas obras, donde uno puede elegir la que más le guste. Y también esto quisiera relacionarlo con las vanguardias del arte, en la cual también uno puede de alguna manera enfocarse en lo que ha sido la modernidad y las vanguardias de la ética, donde uno puede elegir el modelo ético. Ahora bien, ¿no me gustan estos principios? Acá tengo otros para ofrecer. Y eso no puede ser una práctica en nosotros y en nuestras organizaciones. La ética es única y es universal porque se basa en la realidad. Los clásicos hablaban del realismo, de lo que cada cosa transmite al exterior y al ser humano. Nosotros, como hombres de negocios, trabajando en organizaciones grandes, medianas o pequeñas, lo que procuramos es que todo el aprendizaje que vamos logrando a lo largo de nuestras vidas y con los distintos estudios que vamos realizando para mejorar en nuestra profesión, transferirlo inmediatamente a nuestro puesto de trabajo. Si esos contenidos, si ese material, si esos datos que uno adquiere y que la razón, la inteligencia procesa, no nos sirve, no nos es útil para transferirlo a nuestro puesto de trabajo, estamos teniendo algún error en esa relación, en ese diálogo entre la realidad y nuestro puesto de trabajo. Ahora bien, si la transferencia se realiza de forma correcta, si la ética está presente en siempre tener como base la verdad y el bien, podemos transformar nuestra realidad, primero transformándonos a nosotros mismos. La verdad, el bien y la belleza que podemos apreciar surten una transformación en el espíritu. Eso es la ética. La ética es la capacidad de captar lo que la realidad nos quiere mostrar
con su orden interno. Eso lo transferimos a nosotros y a nuestro entorno y luego transformamos nuestra persona y nuestro entorno. Si no nos sirve esa transformación del exterior, como decíamos recién, la transferencia no ha sido completa o ha habido un error en el camino. Pero si siempre estamos buscando hacer las cosas bien, trabajar bien para aportar a nosotros mismos, para aportar a nuestro contexto, para aportar a la sociedad, esa transformación siempre será positiva en nosotros y en nuestras organizaciones. Temas que a mí se me presenta como un mayor paradigma es lograr entender desde el mundo del derecho los nuevos modelos de negocio. Cómo ejercía la profesión de abogado mi abuelo era muy simple. Tenías un código civil de 100 años, tenías jurisprudencia, tenías contacto físico con la contraparte con la cual celebrabas el contrato, se cerraba el acuerdo con la mano, con un puño, con lo cual había cierta previsibilidad y cierto conocimiento desde el contacto físico y la relación que tenías vos con tu cliente y del caso específicamente. Hoy, el hecho, como comentabas vos otra vez, sacás tu celular y desde el momento que entraste al Mercado Libre y cerraste una operación o alquilaste una película vía Apple Store y hiciste una compra, estás cerrando contratos digitales. Este nuevo modelo de negocio genera una serie de paradigmas. Si vos tuvieras que hacer como una especie de paralelo entre lo que fue y lo que es, ¿por dónde lo apuntarías? Y lo apuntaría claramente en el amor. Yo me acuerdo que para yo poder conquistar una chica cuando era adolescente, tenía que primero investigarla, saber qué canción le gustaba, pero no la podía sorprender tan fácilmente porque hay información que no tenía. Hoy puedo estar bailando en un boliche, en una discoteca, escuchar una canción, sacar mi Shazam, decirle 1 minuto que necesito ir al baño, descargármela y cuando se suba a mi auto estamos escuchando la canción que a ella le gusta. Toda esa operatoria que yo hice un contrato, compré una canción, la descargué, la pagué en 1 minuto, que era una situación que hace 10 años era impensada. Si yo quería comprar una canción hace 10 años atrás, tenía que esperar que ella se vaya a su casa, yo esperar que el otro día abra la tienda, seguramente pagar en efectivo, esperar que el disco que a ella le gustaba esté en esa disquería y si no, tener que esperar a que llegue. Hoy en día puedo concretar una operación en el nuevo modelo de negocios en 1 minuto. Algo que me parece que antes, Gilberto, no pasaba. Entonces el modelo es muy dinámico, muy rápido y me permite interactuar en muy pocos segundos con varios países. Sí, la serie de responsabilidades que generás con ese contrato. Totalmente. Cuando estás firmando la letra chica sin saber siquiera qué letra chica, por el momento que diste el SEN y tu número de tarjeta de crédito, se generaron toda una serie de operaciones comerciales y responsabilidades que en caso de incumplimiento por parte de quien te está prestando el servicio, ¿a dónde vas a reclamar? Sí, a nadie. Hoy en día, si yo estoy bajando esta canción por Shazam, le estoy hablando a una máquina. La máquina me responde, me dice esta es la canción. Yo esa canción, al mismo tiempo la máquina me dice que la puedo comprar en Apple Store, en Google Play o en cualquier otra plataforma. Estoy hablando con una máquina. Le digo a esa máquina que quiero esa canción, le pago a la máquina. Ya no hay interacción entre humanos. El tema es que lo veamos y entendamos que no existe interacción entre humanos. Lo más importante, que tu novia sea un humano. Ahora, cerremos esto, Canon, que quiero saber y tener muy claro. ¿Bajaste Shazam? ¿Se hiciste escuchar en el auto? ¿Quedaste como titular o en el banco suplente? No, siempre como titular. Si voy a hacer una logística con varios países, aunque me cueste pocos minutos, tiene que ser siempre ganador. Jamás en el banco de suplente. Es gol directo, tiene que ir. Eso es ser abogado, muy bien. Sí, y apoyarse en la tecnología. La tecnología.